el 2025. Sí, pero esto sí, tenemos que retroceder un poco más. Durante el año 2018 y 2019, Omar, entraron más de 500.000 de venezolanos sin ningún tipo de requisito al Perú. Hoy estamos pagando consecuencias de lo que en su momento no se hizo. Pero creo que no somos y no estamos viendo el escenario completamente. Creo que hay que... Entonces, enfocarnos en un ministro que evidentemente ya tiene su censura preaprobada, porque lamentablemente... Estamos con Arturo Alegría, vocero de Fuerza Popular, la bancada, la primera minoría, entiendo, en el Congreso, en el Parlamento. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. A ver, en principio, ya son 4 mociones de censura. Fuerza Popular, entiendo, fue la bancada que presentó la última moción que se ha admitido a trámite. La pregunta es si el viernes efectivamente se va a ver, no sé cuál de las mociones, pero se va a ver alguna de las mociones de censura contra Santibáñez. Sí, formalmente, Omar, lo que pasa es que las 3 mociones que han sido presentadas, con la cuarta, con la de Fuerza Popular, van a ser debatidas. Cada postura política, cada congresista tomará una posición y el viernes no solamente vamos a hacer el debate, sino también la votación, evidentemente, de estas mociones de censura, ¿no? A ver, para que quede claro, porque después con el tema de los plazos y los tiempos siempre puede haber complicaciones. Entonces, este viernes, sí o sí, se va a discutir y se va a definir el futuro de Juan José Santibáñez. Definitivamente, eso está completamente claro. Luego del debate se someterán las mociones a votación. Y eso es parte de la práctica que vamos a tener el día viernes. Yo creo que es evidente que el ministro ya en esta circunstancia él ya sabe que existen no solamente las firmas necesarias para su censura, sino que evidentemente, como tú hubieras mencionado, parecería que ya está dando un discurso de salida, ¿no? Y acá me gustaría que sea sumamente claro, congresista, como vocero de la bancada de Fuerza Popular. Es decir, ya en la bancada naranja, ya en Fuerza Popular han decidido votar a favor de la censura. ¿Van a votar en bloque a favor de la censura contra Santibáñez? Absolutamente. Esta decisión ya ha sido tomada. La moción que nosotros habíamos anunciado ya fue presentada. Creemos que el tiempo que se le dio al ministro, cuando en octubre, por ejemplo, el año pasado, nosotros le planteábamos algunos cambios que debían hacerse para que la seguridad ciudadana pues, pueda mejorar, pero lamentablemente el ministro ha tenido tanto tiempo y la bancada, como ya lo ha mencionado, evidentemente va a votar en bloque. Vamos a ir a sus argumentos, que son siempre importantes, pero esta parte formal también, porque se han presentado, insisto, 4 mociones de censura. A ver, ¿cuál es la necesidad de presentar tantas mociones de censura? Más allá de que no sea vista la de ustedes, ¿ustedes van a votar por la censura sin importar cuál sea discutida? Lo que pasa es que procedimentalmente, Omar, estas mociones que lleguen el día viernes van a ser debatidas y todas van a ser votadas. Lo que va a pasar es que luego del debate se va a formar un texto sustitutorio que va a ser el que va finalmente a decantar lo que creemos es la censura final del ministro, ¿no? Ya, lo que estoy preguntando es un tema bien técnico, en realidad, bien formal. Es decir, no va a haber un escenario donde Fuerza Popular o Renovación Popular, que también ha presentado su moción de censura, diga, no, yo voy a votar por mi moción de censura. Y ustedes digan, no, yo voy a votar por esta, y no se llegan los votos. No, esto es parte de un procedimiento donde todas incluyen, que es, digamos, algo que no está definido. Si es que los conceptos de cada una de las mociones, que evidentemente son diferentes, se debaten por separado. No, todas estas se debaten y se hace una votación al final, la cual, como Fuerza Popular, repito, ya hemos tomado la decisión de apoyar. Entonces, a ver, entiendo como Fuerza Popular, pero escuchábamos el día de ayer, si no me equivoco, al congresista Ernesto Bustamante diciendo que la salida del ministro, sacar a Santibáñez, no iba a solucionar el problema. Yo lo que creo, y esto lo hemos debatido muchas veces al interno de la bancada, es que aquí tenemos que tener claro de que el horizonte al cual tenemos que ver para buscar una solución real, Omar, es hablar también, por ejemplo, del sistema de la reforma del sistema de justicia. O sea, ¿cómo es posible que solo veamos uno de los escenarios, que es evidentemente que el ministro está haciendo muy mal su trabajo, pero la Fiscalía y el Poder Judicial y el sistema penitenciario que tenemos, ¿acaso no está en caos? Todos tienen un rol en este problema y en este drama que vivimos, pero mi pregunta iba sobre la disciplina dentro de la bancada, porque hemos escuchado al congresista Bustamante con una postura diferente a la que usted me está expresando. No he hablado con Ernesto, pero es evidente que lo que él ha dicho es cierto, es parte del problema que se tiene que acotar. A ver, vamos a escucharlo y comentamos sobre el byte, sobre el comentario del congresista. Me parece incorrecto que se esté tratando de cambiar una autoridad simplemente sin ningún propósito inmediato. Nosotros hemos tenido ya 17 o 14 o 13 ministros del Interior en los últimos años y estamos en lo mismo. O sea, la solución no es cambiar el ministro del Interior.
Vamos a ver qué cosa contiene la moción de censura, vamos a ver si progresa. Que se va a conseguir las firmas, no lo dudo, pero la pregunta es qué va a pasar en el Pleno. ¿Qué pasa cuando cambiemos al señor Santibáñez? ¿Quién viene? Y la persona que venga va a necesitar un mes para conocer su escritorio. Mientras tanto, los muertos se sigan acumulando. Eso es lo que me preocupa. O sea, el decir mandemos un mensaje. Por eso es que los partidos políticos se han pronunciado. Porque lo que quieren es aprovechar el momento preelectoral y decir, mira, ¿sabes qué? Yo piso fuerte. Pero yo estoy pensando en el país, no en las elecciones. ¿Y usted está criticando también a su partido? Critico a todos los partidos. Me parece Incluida Fuerza Popular. Bueno, ahí está, bastante directo, claro, el congresista Bustamante no se ha callado nada, ha dicho que él critica a todos los partidos y lo que están pensando en realidad es en las elecciones del 2026. Y yo le hago la pregunta, si no hay, digamos, un oportunismo de parte justamente también de la bancada de Fuerza Popular, como de otras bancadas, de salir a presentar esto cuando, pues ya, no sé si llamarle la gota que derramó el vaso, porque este vaso se derramó hace mucho tiempo, hace muchos meses. Yo creo que hay que mirar un poco el escenario en realidad. El oportunismo es de la izquierda que nos trajo a este gobierno, incluyendo al señor Pedro Castillo y a la presidenta Boluarte. Entre los dos, los promedios de los ministros no son ni 3 meses. ¿Qué tipo de política pública podemos, de algún modo, tener a largo plazo si es que tenemos una alta rotabilidad de ministros? Ya, claro, pero lo que dice su colega de bancada, además, el congresista Bustamante, es que aquí hay un oportunismo político pensando en las elecciones del 2026. Yo creo que nosotros desde Fuerza Popular, más allá de una opinión personal del congresista Bustamante, Fuerza Popular ha sido sumamente consecuente. No solamente desde octubre, que planteamos una serie de modificaciones como que las Fuerzas Armadas puedan salir momentáneamente a tomar el control de las calles, que busquen mecanismos de inteligencia que no han funcionado solamente con estados de emergencia que no han servido para nada. Y también promovimos en su momento la censura del ministro del anterior, Vicente Romero. Pero eso fue, usted me habla de que Fuerza Popular promovió esto desde octubre. En enero, la congresista Susel Paredes anda pidiendo y rogándole a cada uno de los congresistas que firmen su moción de censura y no lo han hecho. Y es que ahí me parece sumamente inconsecuente que una congresista, por ejemplo, que la semana pasada no votó porque el Tren de Aragua sea considerado como una organización terrorista, sea quien se atribuya la moción de censura. Evidentemente lo que ha pasado con el ministro es que durante el tiempo que él mismo pidió y que muchos de los partidos creímos en que el tiempo que se le otorgaba era el suficiente para mostrar cambios, no ha pasado. Si el objetivo, digamos, si el objetivo siempre de Fuerza Popular fue cuestionar al ministro y por más allá, insisto, de quién lo haya presentado, ¿por qué no se sumaron a la censura de Susel Paredes? Porque habían tiempos, la congresista Susel Paredes lo que buscaba era hacer una ridiculización a un trabajo que estaba haciendo en su momento el ministro. Entonces, que ahora nos vengan a decir, cuando no dijeron lamentablemente absolutamente nada durante la época de Castillo, donde los ministros del Interior pasaban, yo creo que es sumamente irresponsable. Paredes, ¿no? A ver, usted dice en los tiempos, pero en enero, eso no fue hace mucho, en enero venía pidiendo las firmas, ha continuado en febrero. Es decir, para ustedes, ¿cuándo cambia la actitud hacia Santibáñez? Nuevamente te repito, en octubre nosotros le planteamos al ministro, a través de un comunicado que lo pueden ver en redes, una serie de estrategias que deberían haberse implementado. Para que uno aplique en gestión pública algún tipo de estrategia te van a pasar 3 y le han dado 5 meses. Entonces, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y con lo que está ocurriendo y evidenciando que la estrategia que tenía el ministro del Interior no había dado la talla, es que hemos tomado una decisión de apoyar una moción de censura. Más allá, Omar, de si se aprueba o se vota o se debate nuestra moción. Nosotros creemos que el ministro debe dar un paso al costado, pero no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Hay un sistema de justicia que no funciona, un ministerio público que tampoco está haciendo su trabajo. Entonces, enfocarnos en un ministro que evidentemente ya tiene su censura preaprobada, porque lamentablemente ya él cumplió con su escenario. No se olvide de la responsabilidad que también tiene el Congreso de la República. Ayer escuchábamos al decano del Colegio de Abogados de Lima señalar de manera también muy clara y directa que gran parte de la responsabilidad de lo que estamos viendo en la criminalidad tiene que ver con las leyes aprobadas en el Parlamento que han terminado favoreciendo a estos criminales. Y este discurso que se ha generado a raíz de algunas modificaciones que el Congreso ya corrigió, no es lo que ha decantado en que luego de más de 4 años de gobierno, casi 4 años de gobierno, las políticas públicas no han funcionado en lo absoluto.
Y esto no es solamente Pero responsabilidad sí del hemos Congreso. visto, Uno tiene sí que hemos visto un asumir, deterioro uno tiene que significativo asumir, en el 2024 que ha evidentemente, continuado en el 2025. Sí, pero esto sí tenemos que retroceder un poco más. Y hemos Durante el visto... año 2018 y 2019, Omar, entraron más de 500.000 de venezolanos sin ningún tipo de requisito al Perú. Hoy estamos pagando consecuencias de lo que en su momento no se hizo. Pero no estamos creo que no pagando- somos y no estamos viendo el escenario completamente. Creo que hay que retroceder un poco para buscar es algunas verdad, soluciones. son muchos factores, pero insisto con la idea, son muchos factores y son muchas instituciones involucradas para no solo tratar de decir que todo esto se va a resolver con las salidas Santibáñez. Evidentemente. Eso sería una locura pensarlo, pero sí es el responsable político de lo que estamos viviendo. Pero el Congreso de la República no cree que tiene un grave responsabilidad, tumbándose, perdóneme, la detención preliminar, debilitando la figura de la colaboración eficaz, ampliando el concepto de organizaciones criminales. Es decir, sí se han venido aprobando una serie de leyes que, según el Colegio de Abogados de Lima, han impactado justamente Pero la criminalidad. también se ha hablado o no se ha hablado de las leyes que ha aprobado Fuerza Popular, por ejemplo, para restituirle la investigación a los policías, que era algo que lamentablemente la Fiscalía no había cumplido con su trabajo. Entonces, cuando uno ve y hace una autorreflexión de lo que pudo o no pudo hacer el Congreso, evidentemente uno asume su responsabilidad como político. Sin embargo, creo que es necesario que veamos de que esto viene, que durante los últimos años, por ejemplo, no sé, Omar, si es que en algún momento han hablado con un policía y les preguntan, ¿usted puede usar un arma, su arma de ley para abatir o para, de algún modo, utilizarla en un mecanismo delictivo sin ningún tipo de miedo? Y lo tienen. Entonces Ahora, es evidente que muchos años ha estado descuidada la policía y todos estos sistemas que no han funcionado. Vuelvo a un tema formal referente al ministro Santibáñez, porque él, lo decía al principio del programa, ha mandado una carta al presidente del Congreso pidiendo que sea escuchado justamente en la sesión del día viernes. ¿Usted cree que el ministro debe ser escuchado antes de la votación del viernes? Yo creo, eso es una decisión que tomará la bancada en su momento, pero yo creo que a título personal no debería el ministro, porque ya tuvo el tiempo suficiente para poder de algún modo resarcir con números lo que a la fecha no ha funcionado. Creo que esto es parte de una despedida, como lo has mencionado al inicio del programa. Desde Fuerza Popular no vamos a cambiar nuestra postura, ya tenemos completamente claro que vamos a ir a favor de la moción de censura el viernes y creo yo que hay que ahora comenzar a ver lo que sigue, ¿no? Y es que desde el Congreso evidentemente se tiene que impulsar también una reforma integral a todo el sistema de justicia, incluyendo el sistema penitenciario que no está funcionando bien en el Y país. dígame, si ya le han dado el tiempo suficiente al ministro Santibáñez para que, digamos, explique y sus medidas den resultados, eso quiere decir que debería no esperar al viernes que sí o sí van a votar por la censura, como me dice, y quizá dar un paso al costado antes del viernes. Eso sería creo que una reacción acertada del ministro, entender que no se tiene que, digamos, afrontar a una votación que ya está completamente clara. Si todos los partidos políticos que han firmado las mociones, mociones de vacancia, votan a favor, creo que son como más de 90 votos que ya estarían finalmente dando el resultado de la moción, ¿no? Pero APP entiendo que no está del todo a Por eso favor, hablo ¿no? que son más o menos 90, 85 parlamentarios entre las 4 mociones las que lo han firmado, ¿no? Ya, entonces sí o sí, Fuerza Popular, quiero ser muy reiterativo con esto, ¿ah? Absolutamente. Sí o sí, Esa el decisión viernes votan por la censura. Esa decisión ya está tomada y ojalá que el Ejecutivo, en un gesto de entendimiento, le solicite, si es que no lo ha hecho ya el ministro, su carta de renuncia. Ahora, pero ¿cómo toman la postura que ha tomado la presidenta Dina Boluarte y además el gabinete que sigue respaldando a Juan José Santibáñez? Bueno, yo creo que este es un error político. Ellos tratan de defender los números, lo que evidentemente es indefendible. Omar, no podemos estar en un país donde el ministro del Interior se va y se pelea con la fiscal de la Nación por disputas personales. Eso no va a solucionar el problema del país. Lo que va a solucionar el problema es que busquemos una reforma integral. No me voy a cansar de repetir. Necesitamos no solamente ver uno de los escenarios. El ministro tiene que irse, evidentemente. No ha hecho su trabajo. Ya ha tenido el tiempo suficiente para hacerlo. Pero, ¿y el Poder Judicial, y la Fiscalía, y nuestro sistema penitenciario? Necesitamos ver un poco el panorama, necesitamos ver el bosque, no solamente el árbol, y creo que para esta solución todos, evidentemente, incluyendo el Congreso, tienen que poner de su lado para buscar una reforma integral. Justamente vamos a leer un comunicado que ha salido solo hace algunos minutos de Armonía 10, ¿no? De, a ver, la orquesta, la agrupación musical de donde era vocalista Paul Flores. Ahí está, ¿no? Es terrible porque es muy dolido sentido por el shock emocional que ha generado cuando un personaje tan querido además se va. No queremos morir, así de claro, ¿ah? Así de claro, no queremos morir.
Alzamos nuestra voz de protesta porque estamos cansados de las extorsiones, amenazas, el peligro y asesinatos que enfrentamos día a día los artistas en el Perú. La música es arte, cultura y alegría, pero hoy quienes vivimos de ella nos vemos obligados a convivir con el miedo, el dolor y la incertidumbre sobre nuestras vidas. Y no solo quienes estamos involucrados en este rubro, nuestro público y todas aquellas personas que han sido obligadas a dar sumas de dinero a cambio de seguir con vida. Unámonos, es el momento de exigir para esta ola criminal. No podemos seguir normalizando esta realidad, eso es clave. No podemos seguir normalizando esta realidad. Por eso hacemos un llamado urgente a nuestros colegas de la cumbia, salsa, folclore, rock y a todos los artistas del país, así como a los medios de prensa y marcas, para unirnos y exigir seguridad y justicia, acciones inmediatas por parte de las autoridades y el cese de toda esta criminalidad. La música debe ser paz, no miedo. No nos callarán. Unimos, somos más fuertes. Unidos somos más fuertes. Exijamos justicia. Únete a nuestra causa usando el hashtag No Queremos Morir y juntos hagamos ruido hasta ser escuchados. A ese punto, congresista, hemos tenido que llegar. Y aquí son las orquestas, la música que justamente genera alegría. Pero la semana pasada eran los colegios que querían que protejamos no solo a los profesores, sino a los niños que van a estudiar. La situación es francamente caótica. Y son los bodegueros, y son los microemprendedores, y son todos los que vivimos en un país que evidentemente está colapsado. Yo creo y rescato el comunicado muy sentido y bien expresado de la agrupación musical, que evidentemente en esto tenemos que unirnos todos. Pero para unirnos y buscar una estrategia de solución, tenemos que entender de que no solamente podemos pensar en que un ministro va a cambiar la circunstancia terrible en la que se encuentra nuestro país, sino es un sistema integral que está lamentablemente colapsado y que no brinda ningún tipo de garantía para que los peruanos vivamos en paz y en tranquilidad. Pero dentro de las responsabilidades que hay, no solo en el ministro del Interior, sino en el Ejecutivo, ahora le pregunto por el premier Gustavo Adriancén. ¿Están a favor de un proceso interpelatorio como está planteando el congresista Málaga Trillo? La bancada de Fuerza Popular emitirá un pronunciamiento luego de una conversación. Esto lo ha planteado, entiendo, el congresista Málaga. No nos ha trasladado ninguna documentación para poder al menos dice que tiene las firmas. Avanzar. Bueno, si él tiene las firmas, que lo presenten y evidentemente va a tener que ser procesado. ¿Pero está de acuerdo con que vaya el premier a hablar o no? Más allá de esa decisión es la que tiene que tomar la bancada. Yo como vocero me debo al partido y a la bancada, entonces tendremos una discusión y seguro emitiremos un pronunciamiento al respecto. Y le pregunto, ¿cree que es necesario ya una oxigenación dentro del propio gabinete? Es evidente que hay, de algún modo, los cambios en general vienen de manera positiva. Pero estos cambios, Omar, no nos pueden distraer. Y voy a seguir insistiendo hasta el cansancio porque necesitamos buscar un mecanismo que le brinde a los peruanos confianza. Y eso pasa por una reforma donde todas las instituciones puedan estar conversando, articulando la mejor estrategia país para poner a los peruanos a salvo. Lo que hoy tenemos es un país colapsado, es un país donde los índices de criminalidad están cada vez más en aumento y los peruanos no se sienten seguros y evidentemente como políticos tenemos que tomar acción inmediata. Sin embargo, insisto con lo que le decía y lo que hemos escuchado de su propio colega, lo que se critica acá, no solo a Fuerza Popular, sino a otras bancadas, es el oportunismo político, ¿no? Es decir, claro, cuando ya esto reventó, la gente está con miedo y enfurecida, sí presento la moción de censura. 4 mociones de censura, ¿era necesario 4 mociones de censura? Más allá del número de mociones, Omar, yo creo que la muestra de control político que toma el Congreso es donde algunas posiciones distintas convergen en una misma decisión. No es el ánimo de salir en la foto, porque ahora escuchamos también a Renovación Popular decir que no apoyarán nunca a Santibáñez, todos ya no quieren a Santibáñez. Miren, yo creo que aquí lo responsable es ver quiénes votan a favor el día viernes, quienes están buscando tratar de plantear mecanismos de solución y quienes solamente se quedan en la simple crítica. Porque hay muchos que salen con su papelito, con su moción, pero cuando se les plantea que como congresistas o como bancadas que han hecho, no tienen nada que responder. Y eso creo que es la doble moral de la izquierda que ha venido tratando de contarnos un cuento que no es. Este gobierno, Pedro Castillo y Diana Boluarte, ha sido apoyado por muchos de los que ahora lo critican. Y eso no lo podemos olvidar. Y como bancada, Fuerza Popular tiene una posición sobre lo que se ha venido revelando en los últimos días, sobre las operaciones estéticas que han revelado que hay muchísimo más, donde incluso ya se puede hablar de una investigación de supuestamente haber cedido, buscado puestos del propio doctor Cavani en Salud, en Sedapal y en otras instituciones del Estado, que sí sería lo más grave. Eso sería terrible en medio de una crisis como la que vivimos,
Sin embargo, eso le toca dar las respuestas a quien le corresponde y es el Ejecutivo que tendrá que responder. El Congreso tomará su decisión, la investigación tiene que continuar, pero nuevamente, eso que es un caso puntual, algo que tiene que ser investigado y que tiene que llegar hasta el final, no nos puede distraer del verdadero problema que tenemos que afrontar. Ya, pero se va a investigar en el Congreso. Tendrá que investigarse, me imagino que plantearán algún tipo de acción a través primero de la Comisión de Fiscalización, como corresponde, y luego eso vendrá decantando a cualquier tipo de ampliación. Porque hoy, por ejemplo, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está viendo el caso Rolex, donde la propia presidenta aceptó que recibió un regalo de su Huaycos Corima. Y uno se pregunta, ¿por qué tiene que ser reservada esa comisión? ¿Por qué los peruanos no podemos escuchar los alegatos públicamente? Bueno, hay mecanismos internos que eso lo dejo a quienes integran la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Más allá de eso, creo que el Congreso hará su trabajo, los congresistas tendrán que hacer lo propio, emitirán seguro el informe correspondiente, pero nuevamente digo, esa investigación tiene que llegar hasta el final y no nos podemos descuidar, seguro. Pero los problemas grandes del país están en tratar de darle seguridad a los peruanos. Solo para terminar, le lanzo una frase que lo escuchaba hoy día Martín Vizcarra. Decía que son justamente Fuerza Popular, APP, Perú Libre, los que sostienen y mantienen a la señora Dina Boluarte, pese a todo lo que sale. Yo creo que el señor Martín Vizcarra es realmente, ya no sé qué calificativo tendrá un señor que le aperturó la puerta durante los años que estuvo gobernando el país a más de medio millón, casi 1 millón de venezolanos, sin ningún tipo de requisito. Esos que ahora son parte y conforman el Tren de Aragua y todos estos clanes y organizaciones que extorsionan a los peruanos. No digo que no se debieron abrir las puertas, pero debieron haber los controles mínimos. Una persona como Vizcarra, que no hizo absolutamente nada por la seguridad, no puede venirnos a dar cátedra de cómo hacer un buen gobierno. Nosotros sí lo tenemos. En la época de los 90 no solamente era el terrorismo, eran los injertos y todas estas bandas criminales que operaban en el país y lo supimos hacer de manera magistral. Pero más allá del mensajero, ¿sostienen a Dina Boluarte o no? La presidenta, la que puso a la presidenta Boluarte, y ahí incluyo al señor Martín Vizcarra, son todos estos partidos que hasta hoy no aceptan su responsabilidad de traer a Pedro Castillo junto a Dina Boluarte. Muchísimas gracias al congresista Arturo Alegría, vocero de la bancada de Fuerza Popular. Al menos lo que ha quedado sumamente claro es que el día viernes la bancada, en pleno entiendo, va a votar por la censura de Juan José Santibáñez. Vamos a una pausa y venimos con otra mesa también de análisis de 2 congresistas, esta vez de la República. Keep myself alive.